Escucho a mis padres decir que me echarán de casa cuando tenga 18 años, el 31 de diciembre. Recientemente vi la película del Grinch en Netflix. Sabía de su existencia, pero nunca me había interesado lo más mínimo. Tenía una idea general de qué trataba, pero algo me detenía de verla. No era porque no me gustaran las películas antiguas, sino porque cada vez que intentaba empezarla, me dolía. Hasta que, finalmente, me animé a verla. Lloré mucho. Sé que a muchos aquí os gustan las historias largas, coherentes y con contexto. Llevo horas leyendo una a una las historias que habéis compartido en esta comunidad, y aunque mi relato pueda parecer una más, al leer las vuestras, me animé a contar la mía. Mi historia involucra a mis padres, un hermano, 2 hermanastras y una gran familia extendida. Los iré mencionando según sea necesario. Mis padres, Clara y Enrique, llevan más de 25 años casados. En realidad, Enrique es mi padrastro. Mi padre biológico, Francisco, quien era también padre de mi hermano Fernando, murió cuando éramos niños. Yo soy la menor. 1 año y medio después de la muerte de mi padre, mi madre, Clara, se casó con Enrique, y desde entonces han estado juntos. Enrique también era viudo, como mi madre. Ambos se conocieron en una reunión de apoyo para personas que habían perdido a sus cónyuges. Enrique tenía 2 hijas, Cecilia y Priscila, más pequeñas que yo. Durante los primeros 2 años, todo marchó de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. A pesar del duro golpe, ambas familias, mi madre con sus 2 hijos y mi padrastro con sus 2 hijas, intentaron apoyarse mutuamente y formar una nueva familia. Yo, sin embargo, no entendía mucho de lo que estaba pasando, y, para ser sincera, no hacía las cosas más fáciles. Por si no lo he dicho antes, soy mujer y siempre he sido muy caprichosa. Creo que eso es culpa de mi padre biológico, quien me hacía sentir segura y protegida. Yo era su niñita, su preferida. La muerte de mi padre, cuando yo tenía apenas 8 o 9 años, fue el golpe más duro de mi vida. Estaba creciendo, pero no entendía nada. ¿Cómo se le explica a una niña caprichosa que su padre no va a volver? ¿Y por qué caprichosa? Bueno, nací el 30 de diciembre, y mis padres no eran muy adinerados. Mi hermano también nació en diciembre, pero a principios del mes, así que él tenía su fiesta de cumpleaños, seguida de Navidad, fin de año y, en mi país, una celebración llamada Día de los Reyes Magos. Era un periodo lleno de festividades, cumpleaños y reuniones familiares, ya que, como mencioné antes, nuestra familia es muy numerosa. Sin embargo, al ser yo del 30 de diciembre, mi madre, que siempre ha sido muy ahorrativa y buena gestionando el dinero, decidió que lo mejor era celebrar mi cumpleaños el 25 el día de Navidad. Así, solo tendrían que organizar una fiesta y hacer un único regalo, en lugar de celebrar mi cumpleaños el 30 y luego otra fiesta el 31. Eso era lo que ella me explicaba. Pero yo, como niña, no entendía nada. Solo quería tener mi propia fiesta de cumpleaños porque mi hermano tenía la suya, y también mis primos, mis tíos, todo el mundo tenía una celebración propia menos yo. Y todo por haber nacido tan cerca de las fiestas de fin de año. Para colmo, tenía un primo que nació el 26 de diciembre, y a él sí le celebraban su cumpleaños, pero claro, eso era porque sus padres no eran los míos. Pues sí, puede sonar egoísta, y lo es, pero repito, tenía 8 años. Todo empeoró cuando murió mi padre. Durante ese año y medio en el que mi madre quedó sola, no hubo regalos, ni Navidad, ni fin de año, ni Reyes Magos. Yo lo entendía, además estaba muy triste. No sé si llegué a tener depresión o no, pero lo cierto es que mi madre estaba muy afectada, y por eso esos días quedaron borrosos en mi memoria. El año siguiente, cuando mi madre conoció a Enrique, las cosas empezaron a cambiar. Mi madre volvió a ser la persona que yo conocía, comenzó a arreglarse de nuevo, a emocionarse, a preparar sus comidas copiosas y postres dulces. Volvió a decorar la casa, aunque esta vez sin los recuerdos de mi padre. Digamos que mi madre pasó página. Yo, en cambio, no podía hacerlo. En esa época ya tenía casi 10 años, y simplemente no entendía ni quería entender. La situación se agravaba con la ausencia de mi padre, quien antes mediaba en estos momentos difíciles.
Enrique tenía sus propias hijas, y mi madre, además, debía cuidar de Fernando, que me llevaba algo más de 3 años. Entre ellos, simplemente no había tiempo para mis berrinches. Así que, literalmente, me convertí en el Grinch. Destrozaba los regalos, los escondía y, en varias ocasiones, hice llorar a mis hermanastras. Ellas no tenían la culpa, pero, otra vez, ¿cómo se le explica a una niña de 10 años que debe superar su tristeza y ser feliz? Yo estaba triste, derrotada, odiaba todo y no quería avanzar. La verdad es que lo que sentía afectaba no solo mi relación con la Navidad, sino también con los cumpleaños de mi hermano y hermanastras. Mi padrastro, que estaba bastante bien económicamente, intentaba tratarnos a todos por igual. Supongo que quería a todos por igual, pero yo percibía que a sus hijas de sangre las quería más. Ellas recibían los mejores regalos, mientras que a mi hermano mayor lo trataba con generosidad. Conmigo, en cambio, debido a mi comportamiento, mi madre pedía que no me dieran nada en las fiestas. Pensándolo ahora, creo que me daban lo que me merecía, por mi mal comportamiento. Yo me comportaba muy mal porque sentía que no me entendían, que todo era injusto. Ellos, al ver mi comportamiento, me castigaban, lo que solo lograba que yo me enfadara más y fuera más rebelde. Llegaron a castigarme muchas veces sin cena o sin permitirme salir en los planes familiares. Era pequeña y, a veces, me dejaban sola en casa. Ahora entiendo que podían haberse metido en un problema mayor por eso, pero en aquel momento no lo sabía, y nadie me lo explicó. Pasaron los años, uno tras otro. Cuando tenía 14 años, si no recuerdo mal, estaba en segundo curso. No tenía buenas notas, y ese año repetí. Mi hermano mayor ya tenía casi 18 años y había ingresado a la universidad. Mis hermanastras menores terminaron su último año escolar con buenas notas, y todo parecía avanzar. Mi hermano tenía planes de futuro, una novia, y mi madre y mi padrastro ya se habían casado. Estaban formando una familia, pero yo simplemente no encajaba, o no quería encajar. Fue entonces, con 14 años, cuando mi comportamiento empeoró. En el instituto conocí a unas chicas, malotas, podríamos llamarlas. Se divertían jugando con los chicos, haciéndolos comprar cosas para ellas. Ellas eran un año mayores que yo, pero por cómo se vestían y se comportaban, parecían mucho más adultas. Rebosaban rebeldía, y eso me daba un sentido de pertenencia. Al principio, tardaron en aceptarme en su grupo. Decían que no querían a cualquiera, y me miraban de forma despectiva, como si yo fuera precisamente eso, una cualquiera. Aunque no entendía del todo lo que querían decir, lo intuía. Para formar parte de su grupo, me pidieron que robara unas carteras en su aula. Lo hice. Mientras ellas vigilaban la entrada y el pasillo, me metí en el aula y llené una bolsa con todo lo que pude. Fue un gran botín. No lo digo con orgullo, simplemente cuento lo que ocurrió. Ahora me siento muy mal por todo ello, pero en ese momento no lo veía mal. Total, ¿a quién le iba a importar? También conocí a otros chicos en el instituto que se divertían de manera diferente. Ellos se reunían en el baño para pelearse, apostaban dinero y se repartían las ganancias. Yo no iba a meterme a pelear con un chico, pero apostaba, gritaba y animaba los combates. Cuando no estaba con las chicas, estaba con estos chicos. Nunca hice nada con ninguno de ellos, no me interesaba. Era una niña que no sabía cómo comportarse como tal y, además, en ese momento no me interesaba ningún chico. Seguía con mi vida intentando estudiar, vivir mi día a día, aunque también discutía constantemente con mi familia en casa y con la gente en el instituto. Todo cambió el día que llegó la policía al instituto. Aunque yo no fui directamente la responsable, estaba con quienes sí lo eran. Estos chicos, los que se peleaban en los baños, cuando no estaban haciendo eso, pasaban el tiempo jugando al fútbol o haciendo otras cosas durante el recreo. Fuera del instituto, se dedicaban a algo más problemático, arrancar insignias de coches. Les parecía divertido coleccionar marcas de vehículos. Algunas insignias eran fáciles de quitar, otras no tanto, pero todos querían tener una colección completa. A decir verdad, aprendí muchas marcas de coches gracias a esto, y hasta me parecía algo interesante. Nos sentíamos como una especie de banda criminal.
Éramos adolescentes de 14 y 15 años, y nos creíamos invencibles. Uno de los chicos, el más pequeño del grupo, se quedó rezagado intentando arrancar la insignia de un Mercedes. En esa época, los Mercedes llevaban una estrella dentro de un círculo en la parte frontal del coche. Esa insignia era especialmente bonita, y casi todos en el grupo queríamos una. Yo ya tenía la mía porque, supongo, uno de los chicos me la había regalado porque le gustaba. Sin embargo, cada vez había menos coches cerca del instituto con esas insignias, así que nos alejábamos cada vez más para conseguirlas. Ese día, como tontos, no nos dimos cuenta de que estábamos intentando robarla frente a la casa del dueño del coche. El chico rezagado estaba teniendo problemas para arrancarla, y el propietario lo atrapó. Todos lo vimos y salimos corriendo. Nos hicimos los desentendidos, como si no tuviéramos nada que ver, y lo dejamos abandonado. Esto ocurrió media hora antes de entrar a clases. Sobre las 10 de la mañana, teníamos clase de educación física en el patio. No éramos solo nosotros, sino todo el segundo curso, porque estábamos preparándonos para una competencia de fin de año. Mientras estábamos entrenando, se empezaron a ver las luces de los coches de policía acercándose. Un grupo de agentes entró por el portón principal, hablaron con el profesor y otros docentes, y comenzaron a leer una lista de nombres. Entre ellos, estaba el mío. Nos pidieron que nos apartáramos y los siguiéramos. Allí nos informaron que sabían lo que habíamos hecho, que tenían pruebas y que estábamos en un buen lío. Mis amigos, por decirlo de alguna manera, inmediatamente empezaron a decir que no habían hecho nada, que eran inocentes, y soltaron excusas. Sin embargo, los profesores y la policía aparecieron con nuestras mochilas, y dentro de ellas había un montón de insignias de coches que habíamos robado ese día. Yo no tenía muchas, pero sí algunas. Ellos me habían enseñado cómo arrancarlas sin romperlas, intentando dejarlas intactas. Cuando vaciaron todas las mochilas y pusieron las insignias sobre la mesa, formaron una gran montaña. Además, los policías nos informaron que había vídeos. Nosotros no lo sabíamos, pero muchas calles estaban vigiladas por cámaras, en bancos, esquinas, semáforos, bares, etc. Aunque ese día no nos mostraron las grabaciones, nos dejaron claro que estábamos en serios problemas. Por suerte, o por desgracia, la mayoría de nosotros, incluida yo, teníamos menos de 16 años, por lo que no enfrentaríamos cargos graves. Sin embargo, tendríamos que pagar una multa como compensación por los daños a los vehículos, y la policía investigaría si habíamos hecho esto en otras ocasiones. Aunque todos dijimos que no, no importaba, ellos se encargarían de averiguarlo. Después de todo eso, el que se llevó mayores problemas fue el compañero que ya tenía 16 años. Para él, la situación fue más grave. A todos nos impusieron una multa de más de 14.000 euros, dividida entre los implicados, lo que resultó en unos 1.700 euros por persona. Además, nos suspendieron del instituto, a nosotros por 3 días, y al compañero de 16 años por una semana y algo más. No supe mucho más de lo que pasó con ese chico, excepto que, al finalizar el segundo año, él abandonó el instituto. Yo, por mi parte, repetí curso. El resto del grupo tuvo destinos diversos, algunos aprobaron, otros suspendieron, pero permanecieron hasta completar el 4º año. Ese día fue especialmente difícil para mí. A la salida del instituto, mi madre, furiosa, me dio por primera vez una bofetada en toda la cara frente a mis compañeros de clase. Cuando llegamos a casa, el castigo continuó, me dejaron sin paga, me quitaron el teléfono y me dijeron que tendría que pagar mi parte de la multa con mi trabajo. Aunque era pequeña y no podía trabajar legalmente, entendí el mensaje, tendría que colaborar en casa haciendo todo tipo de labores. Me sentía triste y decepcionada por todo lo ocurrido, pero no tenía más opción que aceptar el castigo, era lo menos que podía hacer después de lo que había pasado. Desde ese momento, sentí que mi madre ya no esperaba nada de mí. Parecía que había decidido darse por vencida conmigo, le daba igual si hacía algo o no, si existía o no. Dejé de salir con los chicos, pero seguía pasando tiempo con las chicas, aunque nuestras actividades no siempre eran correctas. A pesar de esto, intenté evitar problemas graves con la policía. Nunca volví a robar, pero sí faltaba a clases y buscábamos lugares escondidos para pasar el rato.
Uno de nuestros escondites favoritos era una entrada de ventilación frente al laboratorio de química. Cuando ese espacio no estaba en uso, era un sitio ideal porque las ventanas eran tintadas y no se podía ver quién estaba dentro. Para asegurarnos de poder entrar y salir, colocamos un clavo que impedía cerrar la ventana completamente. Nos pillaron varias veces y nos mandaron a hablar con el jefe de estudios, pero como solo perdíamos el tiempo y no hacíamos nada realmente grave, nadie parecía preocuparse demasiado. En mi país, la ley obliga a estudiar hasta terminar la educación secundaria obligatoria, eso, que abarca hasta el cuarto curso del instituto. Podías repetir hasta 2 años y permanecer hasta los 18 años, pero no más. Aunque yo no volví a repetir curso, tenía malas notas constantemente. Como las calificaciones de esos 4 años no eran tan importantes para el futuro, lo que contaba era lo que hicieras después, como el bachillerato o ciclos formativos, no me esforzaba demasiado. Me convencí a mí misma de que simplemente pasaría el tiempo hasta cumplir los 18 y luego decidiría qué hacer, si intentaría el bachillerato o alguna otra formación. Mi madre, sin embargo, estaba claramente cansada de mí. Creía que los profesores no informaban de mis faltas o problemas, pero era ingenua. Cada vez que faltaba a clase o me metía en líos, el instituto enviaba un SMS directamente al móvil de mi madre. Aunque ella parecía ignorar esos mensajes al principio, la acumulación de problemas y las reuniones constantes con profesores la irritaban profundamente. Mientras mi madre veía con orgullo los progresos de mi hermano mayor en la universidad y cómo mis hermanastras seguían sus pasos, conmigo sentía algo completamente diferente. Al ser la hija del medio y estar siempre en problemas, parecía que nadie esperaba nada de mí. Un día, escuché una conversación entre mi madre y mi padrastro que me heló la sangre. Decían que no iban a tolerarme más allá de los 18 años. Habían decidido que, una vez cumpliera la mayoría de edad, tendría que buscarme la vida. No habría más espacio para mí en su casa. Según ellos, después de años de desinterés, de no involucrarme en la familia y de hacerles la vida un infierno, ya no tenían intención de seguir soportándome. No me lo dijeron directamente, pero escuché todo desde el otro lado de la puerta. Me di cuenta de que el tiempo que me quedaba con ellos estaba contado, y no sabía cómo enfrentarme a esa realidad. A todo esto, yo ya tenía cerca de 17 años. Escuchar a mi madre hablar sobre querer deshacerse de mí fue un golpe duro, pero lo tomé como un grano más de arena en la playa. Sabía que la situación era mi responsabilidad, que yo misma había causado todo esto. No era cuestión de que mi madre quisiera más a sus nuevos hijos por estar en una nueva relación, ni porque quisiera tanto a mi hermano mayor o a sus 2 nuevas hijas. El problema era yo. Comenzaba a darme cuenta de todo lo que estaba pasando, y eso me llevó a encerrarme en mi habitación a llorar. Sin embargo, aunque pensaba en cambiar, pronto volvía a meterme en líos con mis amigas. A esto se sumaron los dramas con los chicos. Empecé a salir con algunos que se declaraban, aunque nunca llegué a tener relaciones sexuales con ninguno. Sí que besé a varios, lo hacía porque me parecía divertido o guay, aunque ahora sé que era una tontería. Cuando los chicos querían algo más y yo les decía que no, se enfadaban e incluso me insultaban. Me llamaban cosas como puta, estúpida, cerda o zorra, asociándome con una chica que tiene relaciones con todos. Pero en realidad, yo seguía siendo virgen. De todos modos, en esa época no importaba tanto la realidad, sino lo que decía la gente. Los rumores corrían rápido y, aunque no había pruebas concretas, eso era lo de menos. Esos mismos rumores llegaron a mi madre, y para ella, esto era simplemente otra locura más que añadir a mi historial de problemas. Quiero dejar claro que nunca me enamoré de ninguno de esos chicos. No sabía lo que era el amor, para mí, todo era simple diversión. Pero incluso la diversión tiene un límite, y una gota más terminó por derramar el vaso. Un día, mi madre y mi padrastro me llamaron para tener una charla. Me dijeron lo que ya sabía, que querían echarme de casa al cumplir 18 años. Me explicaron que no tenía planes ni estudios, ya que apenas aprobaba en el instituto. Me propusieron que, en lugar de esperar hasta los 18, me fuera a vivir al pueblo de una tía abuela de mi madre. Según ellos, ella necesitaba ayuda en la granja y estaría encantada de tener a alguien joven que pudiera echarle una mano. Además, creían que allí podría empezar una nueva vida y aprender a ser responsable. Esa idea no me gustó nada, pero no tuve el valor de oponerme.
Me quedé callada durante toda la charla porque no quería que se enfadasen aún más y me echaran ese mismo día. Sin embargo, en mi mente ya estaba planeando cómo largarme. No quería irme al pueblo, a más de 4 horas de mi ciudad natal. Aquí tenía mi vida, mis amigos y mi zona de confort. Al terminar la charla, me puse en contacto con mis amigas del instituto. Muchas ya se habían distanciado porque eran mayores que yo y habían dejado de estudiar. La mayoría no quiso saber nada de mí, pero una de ellas, a quien siempre consideré una verdadera amiga, fue diferente. Olivia, quien se había unido al grupo de última, era la más amable y mejor persona entre nosotras. Nunca entendí por qué estaba con nosotras. Supongo que pensaba, si no quieres que te acosen, únete a las acosadoras. Ella fue la única que me escuchó. En ese momento, estaba en la universidad, y sus padres le habían pagado una habitación en un departamento cerca del campus. Me propuso un trato, como lo que le daban sus padres no era suficiente, podíamos compartir la habitación. Así, yo pagaría una parte del alquiler y ella tendría más dinero para sus gastos. Le expliqué que no tenía dinero, solo unos pocos ahorros, pero que necesitaba irme. Le prometí que buscaría un trabajo de camarera o lo que fuera necesario para poder pagarle. Después de pensarlo, ella aceptó. 2 días después, preparé mis cosas y dejé una carta para mi madre. En ella le agradecí por todo, aunque no estaba de acuerdo con la idea de enviarme al pueblo. Le escribí que no debía preocuparse por mí, ya que tenía un lugar donde quedarme y estaba decidida a buscarme la vida. Le confesé que sabía desde hace tiempo que pensaban echarme al cumplir 18 años, pues había escuchado aquella conversación con mi padrastro. Le pedí disculpas, por primera vez en mi vida, por todo, por ser inmadura, por no superar el pasado, por no integrarme en la familia, por los problemas que les había causado. Les aseguré que intentaría ser una persona responsable y empezar de nuevo. Y así fue como, con 17 años, dejé atrás mi hogar para buscar mi propio camino. La verdad, no sentía sinceramente las palabras que le dije a mi madre, pero sabía que si quería que me dejara en paz, debía intentarlo. Tenía que decir lo que ella quería escuchar, aunque fuera para que no se preocupara por mí o, tal vez, para que algún día llegase a perdonarme y pudiéramos tener una relación. Sin embargo, en el fondo, lo único que quería era desaparecer y alejarme de todo. Y así fue. 2 días después de hablar con mi amiga, me dio un espacio en su habitación. Además, me llevó al lugar donde trabajaba, ya que necesitaban a alguien para cubrir un puesto como camarera. Así fue como empecé a trabajar. Gracias a Olivia poco a poco logré reconstruir mi vida. En ese momento, no tenía pensado estudiar, solo quería trabajar, ganar dinero y convertirme en una persona adulta y responsable. Pasó 1 año y, para entonces, ya tenía 18. No sabía nada de mi familia. Durante las fiestas, les envié mensajes para felicitarles la Navidad y el Año Nuevo, pero nunca recibí respuesta. Supuse que mi madre seguía enojada conmigo, o quizás simplemente ya no le importaba. Lo entendí y decidí dejarlo pasar. A los 19 años, ya había ahorrado lo suficiente para mantenerme. Mi compañera de habitación y yo nos habíamos hecho muy buenas amigas, pero ella comenzó a salir con un chico y empezó a necesitar más privacidad. A menudo me insinuaba que debía buscar otro lugar para vivir, ya que querían algo de intimidad. No lo decía con malas intenciones, pero entendí el mensaje y decidí irme. Seguimos siendo buenas amigas, pero estaba claro que necesitaba mi propio espacio. Lo que hice fue lo obvio, buscar una habitación para mí sola. Mientras seguía trabajando, empecé a plantearme seriamente si quería estudiar o hacer algo más con mi vida. Después de varios meses de reflexión, tomé una decisión. Me inscribí en un instituto nocturno llamado Cervantes para hacer el bachillerato. Durante 2 años, estudié todas las tardes y noches para obtener el título. Además, en ese instituto también preparaban para la selectividad, y ya que estaba en ello, pensé, ¿por qué no intentarlo? Cuando terminé el bachillerato, tenía 21 años y, sorprendentemente, aprobé la selectividad. Todo me resultó muy extraño porque, cuando estudiaba en el instituto anteriormente, nunca había sido buena en asignaturas como matemáticas, lengua o historia. Apenas conseguía aprobar y, la mayoría de las veces, con notas muy justas. Sin embargo,
al retomar los estudios a los 19 años, todo fue distinto. Supongo que había madurado y, además, ya tenía una meta clara, lo que hacía que estudiar no fuera tan complicado. Lo que jamás pensé fue que no solo terminaría el bachillerato, sino que también aprobaría la selectividad. No obtuve las mejores notas, pero logré lo suficiente. Con los exámenes adicionales, conseguí alcanzar la nota de corte que necesitaba para estudiar lo que quería, un 10 de 14. Me interesaban bastantes carreras y no sabía exactamente cuál elegir. Al final, tomé la decisión un poco al azar entre las 3 que más me gustaban. Las ordené por preferencia y me asignaron la segunda opción. Así que allí fui. Tenía bastante dinero ahorrado después de todos esos años trabajando, y pedí una reducción de jornada para poder compaginar estudios y trabajo. Todo parecía marchar sobre ruedas. Además, la universidad estaba cerca de donde trabajaba, lo que hacía mi rutina mucho más llevadera. Durante todos esos años de estudio universitario no supe nada de mis padres, pero, siendo sincera, no me importaba. Estaba muy centrada en mi vida. Aunque estaba muy estresada y había días en los que dormía muy pocas horas, después de todo ese esfuerzo, 4 años más tarde, logré graduarme. Además, encontré un trabajo relacionado con lo que había estudiado. Podía haber seguido estudiando, pero no quería seguir con el mismo ritmo agotador de los últimos años. No quería pasar 2 años más así. Para entonces, tenía alrededor de 25 años y sentía que ya estaba preparada para avanzar y crecer en mi nuevo trabajo. De momento, solo era becaria y ganaba muy poco, pero mi vida dio un giro cuando conocí a un chico. Cada vez que lo veía, sentía algo especial, algo que no había experimentado antes con los chicos a los que había besado o encontrado atractivos. No era solo su físico, había algo más en él. Este chico era tímido, y eso fue lo que me atrajo de él. No era arrogante ni se comportaba como esos chicos que van detrás de todas las chicas. Al contrario, parecía diferente. Aún así, actué con cautela y me acerqué a él lentamente. Poco a poco, construimos una amistad que fue evolucionando. Comenzamos a salir, a hacer excursiones y planes de pareja, incluso a pasar tiempo con sus amigos y su familia. Estaba muy feliz. Ahora tengo 26 años y sigo con él. Soy muy feliz, y estamos pensando en casarnos. Aunque él sabe todo sobre mi relación con mi madre y lo que pasó entre mi familia y yo, eso nunca fue un obstáculo para nosotros. Todavía mantenía algo de contacto con algunos primos con quienes había tenido una buena relación en el pasado, pero no mucho más. Mi madre no es una persona rencorosa, pero tampoco es de las que da el primer paso para disculparse. Sin embargo, eso dejó de importarme, porque yo ya era una persona completamente distinta. Un día decidí ir a la antigua casa donde vivía, acompañada de mi prometido. Llevé una carta de invitación para mi familia. Fui especialmente, el 30 de diciembre, en mi cumpleaños. Cuando llegué, mi madre se sorprendió mucho al verme. Estaban allí mi padrastro, mis 2 hermanas y mi hermano mayor. Todos se quedaron atónitos al verme siendo una persona completamente distinta. Rápidamente, el ambiente cambió. Por primera vez, vi a mi madre derramar una lágrima por mí, y yo no pude evitar romper en llanto. Me disculpé por todo, por cada error que había cometido. Me dejaron pasar y conversamos durante horas. Me contaron todo lo que había sucedido después de mi partida, cómo mi madre estuvo semanas muy afectada, cómo mi hermano lloró, y cómo al leer mi carta todos se sintieron tremendamente mal consigo mismos. Sin embargo, tal como decía en mi carta, no quería que me buscaran porque ya tenía un plan. Y eso hicieron, respetaron mi decisión. En cuanto a por qué nunca recibí mensajes de vuelta, me explicaron que fue porque, al enviar las felicitaciones, seguramente me habré enfadado al no recibir respuesta y los bloqueé. Ahora que lo recuerdo, tienen toda la razón. Fue un error mío. Soy un desastre. Más tarde, prepararon una cena y seguimos poniéndonos al día. Hubo muchas lágrimas y emociones, pero fue una cena profundamente conmovedora. La verdad, no sabía cuánto necesitaba esto. Bueno, todos lo necesitábamos. Esa noche les di 2 noticias importantes. La primera era que me iba a casar y que quería verlos allí. La segunda,
que estaba embarazada y que no quería que mi hijo creciera sin conocer a sus abuelos y tíos. Estaba inmensamente feliz por todo lo que estaba pasando en mi vida. Hoy es 31 de diciembre, y escribo esto reflexionando sobre cómo una persona, incluso alguien que alguna vez se sintió como un desastre, puede darle un giro a su vida. Puedo decir que logré mejorarla, formar una nueva familia y recuperar a la anterior, todo solo pidiendo disculpas. Quizás ese sea el secreto, no quedarnos callados, sino pedir perdón. Esto es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por haberme acompañado en un pequeño fragmento de mi vida. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y, si estás leyendo esto el 31 de diciembre, feliz y próspero año nuevo. Fin. Comenta y dale like si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más historias como esta, gracias por pasarte. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Feliz año!